Historia 1. El caminero y la dama de las carreteras. En la vasta extensión de las carreteras de Tamaulipas, la vida de Ricardo, conocido como Rick, estaba marcada por la soledad de los largos viajes. Con su camión rojo apodado Viento Norte, recorría México transportando mercancías. Desde pequeño había escuchado a su abuelo contar historias sobre la dama de las carreteras, una figura mítica que aparecía para los camioneros perdidos y solitarios, ofreciendo orientación o en algunos casos una advertencia sobre peligros inminentes. Rick siempre había sido escéptico, considerando estas narrativas como meras leyendas creadas para asustar a los conductores más inexpertos. Sin embargo, la soledad de las noches en la carretera lo hacía reflexionar sobre la vida y sus anhelos. Soñaba con establecerse en un hogar, lejos del constante ruido del motor y de los interminables viajes. La idea de tener un lugar fijo, un refugio, se volvía cada vez más atractiva a medida que las noches se volvían más frías y la soledad más pesada. Una noche, mientras abastecía en la gasolinera Camino Real, conoció a Ana, una joven de ojos expresivos que trabajaba allí. Ella tenía una forma especial de iluminar el ambiente con su sonrisa tímida y una risa que resonaba como música para los oídos de Rick. La conexión entre ellos fue instantánea, y Rick comenzó a esperar ansiosamente sus paradas en la gasolinera, donde compartían risas, sueños e incluso algunas confidencias. Ana hablaba sobre cómo cada carretera tenía un espíritu y cómo muchas veces esos espíritus eran protectores de los viajeros. Sus historias tocaban profundamente el corazón de Rick, quien, aunque aún escéptico, no podía evitar cuestionar su propia jornada y el significado de sus viajes. Comenzó a darse cuenta de que había algo más en las carreteras que solo las mercancías que transportaba. Había vida, emoción y una conexión invisible que unía a todos aquellos que se atrevían a viajar. En una noche tempestuosa, mientras esperaba a Ana, la lluvia comenzó a caer con fuerza y la tormenta se intensificó. El viento aullaba, y los relámpagos iluminaban el cielo de manera aterradora. A cada relámpago, Rick sentía su corazón apretarse, no solo por la tormenta, sino por la ausencia de Ana, que parecía no aparecer. Preocupado, decidió ir a su casa, sintiendo una inquietud creciente en su pecho. Al llegar a la casa fue recibido por una anciana que, con una mirada triste, respondió a su llamada. Ella reveló que Ana había fallecido en un trágico accidente, años atrás, cuando el camión que ella conducía perdió el control en una carretera resbaladiza. El mundo de Rick se desmoronó al entender que la joven que había conocido era, en realidad, un espíritu que buscaba consuelo y conexión en medio de la soledad de la carretera. Aturdido y confundido, regresó a su camión, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. Al mirar por el espejo retrovisor, vio a Ana caminando por la carretera, con una sonrisa que lo dejaba dividido entre el miedo y el amor. Era como si ella estuviera allí, no solo como un recuerdo, sino como una presencia viva que trascendía la vida y la muerte. Se dio cuenta de que la conexión que tenían era más profunda de lo que jamás podría imaginar. Y con esta nueva comprensión, sus viajes comenzaron a adquirir un nuevo significado. Con un nuevo propósito, Rick comenzó a ver sus viajes no solo como trabajo, sino como una forma de honrar la memoria de Ana. La carretera se convirtió en un lugar sagrado, donde cada kilómetro recorrido era un homenaje a ella. Comenzó a contar sus historias a otros camioneros, recordándoles la importancia de valorar cada momento, cada encuentro y cada despedida. Las palabras de Ana resonaban en su mente. La carretera tiene alma, y cada conductor lleva consigo un pedazo de amor y pérdida. La vida de Rick cambió para siempre. Se convirtió en un contador de historias, celebrando la vida y la conexión, que nunca se pierde, incluso más allá de la muerte. En cada viaje sentía la presencia de Ana a su lado, guiándolo y protegiéndolo. Comenzó a visitar los lugares que Ana había mencionado, lugares que representaban sus sueños y esperanzas. En uno de esos lugares, una pequeña playa donde Ana soñaba con ver el mar,
Rick se detuvo y sintió la brisa del mar, como si ella estuviera allí, a su lado, sonriendo y animándolo a seguir adelante. Con el tiempo, se convirtió en una leyenda, entre los camioneros conocido como el contador de historias de la carretera. Sus narrativas hablaban de amor, pérdida y la belleza de conectarse con los demás en un mundo tan vasto y solitario. Entendía que aunque la vida fuera efímera, los recuerdos y las conexiones que formamos a lo largo del camino son eternos. Y así, Rick continuó su viaje, no solo como un camionero, sino como un guardián de las historias de la carretera, siempre recordando a la dama de las carreteras que un día encontró en Ana. Sabía que, mientras hubiera carreteras por recorrer y historias que contar, Ana viviría para siempre en su corazón y en cada kilómetro que atravesara. Historia 2. La carretera del destino. En una jornada entre Matamoros y Monterrey, Miguel sentía la presión de entregar una carga valiosa. El peso de las cajas de electrónicos en su camión era insignificante comparado con lo que sentía en su corazón. Soñaba con construir un hogar en Tamaulipas, lejos de las carreteras que lo aislaban y de las largas noches solitarias. La idea de tener un lugar al que llamar suyo, donde pudiera disfrutar de la compañía de amigos y familiares, lo motivaba a seguir adelante. Durante una parada en la gasolinera Camino del Sol, Miguel conoció a Laura, una joven cuya mirada estaba cargada de una tristeza que lo intrigaba. Ella trabajaba en la gasolinera, sirviendo café y sándwiches a los camioneros que paraban para abastecerse. Su forma amable y la manera en que se preocupaba por los viajeros llamaron inmediatamente la atención de Miguel. Sentía que había algo especial en esas interacciones breves, algo que lo hacía querer quedarse más tiempo allí. Su amistad floreció rápidamente. Miguel comenzaba a esperar sus paradas, ansioso por verla. Laura siempre parecía saber cuándo él llegaría, y en cada conversación compartían esperanzas y miedos, como si ya se conocieran desde hace años. Miguel le prometió a Laura que la llevaría a ver el mar, un sueño que ella siempre mencionaba con una sonrisa tímida. Ella sonrió con los ojos brillando de alegría, y Miguel se sintió feliz de poder proporcionarle esa experiencia. Sin embargo, la realidad de la carretera lo llamaba de vuelta. Las entregas no esperaban, y la presión por cumplir con los plazos era constante. En una noche lluviosa, Miguel se preocupó al no ver a Laura en la gasolinera. Las gotas de lluvia golpeando el parabrisas parecían reflejar su ansiedad. Pensó en todas las conversaciones que habían tenido, y en cómo Laura siempre traía luz a su vida solitaria. Decidido a encontrarla, condujo hasta su casa, impulsado por una intuición inexplicable. Al llegar, una anciana respondió a su llamada, con una mirada triste. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando ella reveló que Laura había muerto en un accidente hace años. La verdad lo golpeó como un rayo, y se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Miguel se dio cuenta de que Laura era un espíritu que buscaba cerrar un ciclo, un alma perdida que había encontrado consuelo en sus breves interacciones. Desolado, Miguel volvió a la carretera, pero la presencia de Laura nunca lo abandonó. A cada kilómetro, sentía su conexión, como si ella estuviera a su lado guiándolo en su viaje. Los lugares que antes eran solo paradas rápidas comenzaron a adquirir un nuevo significado. Comenzó a visitar los lugares que ella había mencionado, como la pequeña plaza con un lago y las montañas a lo lejos, sintiendo su presencia en cada parada. Miguel se convirtió en un contador de historias entre los camioneros, compartiendo su experiencia y hablando sobre la importancia de valorar cada momento. Contaba la historia de Laura, la joven que soñaba con ver el mar, como un recordatorio de que nunca se sabe cuándo será la última vez que encontramos a alguien especial. Sus palabras resonaban entre los conductores, que escuchaban atentamente, conmovidos por la profundidad de la conexión que Miguel había formado. Así, la carretera, que antes simbolizaba soledad y aislamiento, se transformó en un espacio de amor y conexión. Las carreteras que parecían interminables ahora eran caminos de recuerdos y sentimientos.
Miguel aprendió que la memoria de Laura vivía en cada kilómetro que recorría, y que la verdadera esencia de la vida estaba en las pequeñas conexiones que hacemos a lo largo del camino. Mientras conducía, comenzó a notar pequeñas señales que parecían indicar la presencia de Laura. Una flor silvestre al borde de la carretera. Un atardecer que iluminaba el cielo de manera magnífica. Comenzó a creer que, de alguna manera, Laura le estaba enviando mensajes, animándolo a continuar su viaje y a valorar lo que realmente importaba. Con el tiempo, Miguel decidió que no solo honraría la memoria de Laura, sino que también haría algo significativo para los demás. Comenzó a organizar encuentros de camioneros en los que contaba su historia y escuchaba las historias de otros, creando un espacio de conexión y camaradería. Esos encuentros se convirtieron en un refugio para muchos, un lugar donde podían compartir sus experiencias y desafíos en la carretera. Miguel se dio cuenta de que, aunque la vida podía ser impredecible y llena de desafíos, la verdadera fuerza estaba en las relaciones que construimos. Se convirtió en un defensor de la empatía y la solidaridad entre los camioneros, recordando a todos que cada uno de nosotros lleva una historia y que, muchas veces, un simple gesto de bondad puede hacer toda la diferencia. La memoria de Laura se convirtió en una parte fundamental de quién era Miguel. Sabía que nunca la olvidaría y que su presencia continuaría guiándolo. La carretera, que antes era un símbolo de soledad, ahora era un espacio sagrado, repleto de amor, amistad y recuerdos que trascendían el tiempo. Y así, Miguel siguió su camino, no solo como un camionero, sino como un hombre transformado, siempre en busca de nuevas historias que contar. Historia 3. El túnel de la perdición. André era un joven camionero ansioso por hacer su nombre en 1900 y la profesión. Desde que comenzó a conducir, soñaba con ser reconocido entre los mejores, recorriendo las vastas carreteras de Tamaulipas con su robusto camión. Había escuchado historias aterradoras sobre un túnel en Tamaulipas donde los camioneros desaparecían sin dejar rastro. Su mentor, un veterano respetado en el campo, siempre lo había advertido para que evitara ese lugar, contando relatos de conductores que entraron y nunca más volvieron. La ambición de André por probar su valía y conquistar su lugar en la comunidad de camioneros lo llevó a ignorar las advertencias. Estaba decidido a mostrarse valiente y capaz, incluso si eso significaba enfrentar los peligros que otros temían. La adrenalina que sentía al conducir por las carreteras desiertas lo impulsaba a buscar desafíos cada vez mayores, y la idea de explorar el famoso túnel se convertía en una obsesión. Una noche, mientras conducía bajo una tormenta, la visibilidad se volvió comprometida. La lluvia caía con fuerza, y los relámpagos iluminaban el cielo, creando un escenario apocalíptico. André decidió detenerse en una gasolinera para reabastecerse y descansar. Al entrar, encontró un grupo de camioneros que intercambiaban miradas nerviosas como si compartieran un secreto oscuro. El clima en la gasolinera era pesado, y la tensión era palpable. En medio de ellos, vio a su mentor, quien lo miró con preocupación y le advirtió una vez más sobre el túnel. «André, no debes ir allí, eso no es seguro. Muchos ya han desaparecido», dijo el hombre, su voz cargada de urgencia. André, confundido e incrédulo, pensó que estaba imaginando cosas. Pero cuando su mentor desapareció entre la multitud, la duda comenzó a consumir su mente. Determinado a seguir adelante, André decidió que no dejaría que el miedo lo dominara. Creía que podía enfrentar cualquier desafío y que el túnel no sería diferente. Con el corazón acelerado, tomó la dirección del túnel, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Tan pronto como entró, una sensación de terror se apoderó de él. La oscuridad era opresiva, y susurros resonaban en las paredes, como si las voces de camioneros perdidos lo llamaran. A cada metro que avanzaba, el miedo crecía. Sentía que no estaba solo, como si algo o alguien lo estuviera observando en las sombras. Recordó las palabras de su mentor, y en un momento de lucidez, decidió volver. Su decisión, aunque difícil,
lo salvó. Al salir del túnel, la sensación de alivio fue acompañada por un escalofrío. Sabía que había escapado de algo maligno. Después de escapar, se enteró de que el túnel era un lugar de rituales oscuros, donde los camioneros eran sacrificados en busca de poder y protección. La revelación chocó a André, quien no podía creer que había estado tan cerca de la muerte. Se convirtió en un héroe en su ciudad, no por haber enfrentado el túnel, sino por haber regresado y alertar a otros sobre los peligros que allí se escondían. La experiencia lo marcó para siempre. André comenzó a contar su historia en encuentros de camioneros, advirtiendo a otros sobre los riesgos que podrían encontrar en las carreteras. Sabía que algunas carreteras guardaban secretos que nunca deberían ser revelados, y su misión ahora era preservar la camaradería entre camioneros, uniéndolos en torno a la protección y al respeto. Su relato se convirtió en mucho más que una advertencia. Era una forma de crear una red de apoyo entre aquellos que vivían la vida en 1900. Las carreteras. Incentivaba a sus colegas a compartir sus propias experiencias, promoviendo un ambiente donde todos pudieran aprender unos de otros. La solidaridad entre los camioneros creció, y Andrés se convirtió en un símbolo de resiliencia y coraje. Con el tiempo, Andrés se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre conducir. También se trataba de las conexiones que formaba y las historias que compartía. Viajaba con un nuevo propósito, sintiendo que cada kilómetro recorrido era una oportunidad para alertar a alguien sobre los peligros que podría encontrar. La carretera, que antes era sinónimo de soledad, ahora se transformaba en un espacio de amistad y aprendizaje. Y así, André continuó su trayectoria, no solo como un camionero, sino como un guardián de las historias y experiencias de la carretera. Se convirtió en un contador de historias, siempre listo para escuchar y compartir, sabiendo que el verdadero valor de la vida en las carreteras estaba en las lecciones aprendidas y en las conexiones formadas a lo largo del camino. El túnel, que una vez simbolizó miedo, ahora se había convertido en un recordatorio de la importancia de estar alerta y unido, y nunca olvidaría lo que había aprendido. Historia 4. El precio de la prisa. Carlos, un joven camionero, estaba emocionado por probar su nuevo camión en un viaje de Tamaulipas al centro de México. El brillo del sol reflejaba en la pintura recién pulida del vehículo y apenas podía esperar para sentir la libertad de las carreteras bajo sus ruedas. Con un espíritu aventurero, soñaba con construir una carrera sólida en el transporte, siempre buscando desafíos que lo llevaran a nuevos horizontes. Sin embargo, bajo la presión de entregar una carga valiosa en un plazo ajustado, estaba decidido a hacer que este viaje fuera un éxito. Durante el viaje, un despachante, en un tono amigable, sugirió un atajo que prometía ahorrar tiempo. Ambición de Carlos por probar su valía y cumplir con el plazo hizo que aceptara esa sugerencia sin dudar. Sin embargo, no sabía que esa decisión lo llevaría por un camino peligroso. La carretera que eligió rápidamente se reveló traicionera, rodeada de vegetación densa y con señales de advertencia que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Tan pronto como Carlos entró en la vía estrecha, la lluvia comenzó a caer y las gotas pesadas pronto se transformaron en un diluvio. La visibilidad se comprometió y un escalofrío recorrió su espalda, haciéndole sentir que algo estaba mal. La carretera era resbaladiza y estaba llena de baches, y la sensación de que lo estaban observando comenzó a atormentarlo. Sentía que el camino se cerraba a su alrededor, como si la naturaleza intentara impedirle seguir adelante. Al detenerse en una gasolinera para refugiarse de la tormenta, Carlos notó que el frentista lo miraba con miedo, los ojos desorbitados y la expresión tensa. El hombre, con una voz temblorosa, advirtió que pocos regresaban de esa carretera. La advertencia resonó en la mente de Carlos, que comenzó a sentir el peso de la decisión que había tomado. Recordó las historias que había oído sobre camioneros que desaparecieron en carreteras olvidadas, y la realidad de su situación comenzó a volverse alarmante. Determinado a no dejar que el miedo lo dominara, Carlos regresó a la carretera, pero a cada kilómetro
sentía que su cuerpo cambiaba. Era como si el tiempo estuviera pasando rápidamente, y se daba cuenta de que se sentía más cansado y desgastado en cada instante. Las sombras parecían alargarse, y la sensación de estar atrapado en una pesadilla se intensificaba. Intentó recordar la última vez que se sintió seguro, pero todo lo que podía ver eran los árboles retorcidos a su alrededor. Aterrorizado, decidió que necesitaba volver, pero la carretera parecía no tener fin. Cada curva era una repetición de la anterior, y la esperanza de encontrar el camino de regreso se desvanecía. Miró el panel del camión, y el combustible comenzaba a escasear, aumentando su ansiedad. La oscuridad se acercaba, y el miedo de quedar atrapado en esa carretera desierta se transformaba en desesperación. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Carlos llegó a su destino. Sin embargo, al salir del camión, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. El ambiente a su alrededor parecía diferente, como si el tiempo se hubiera acelerado de manera inexplicable. Miró su reflejo en una ventana, y se quedó atónito al notar las marcas del tiempo en su rostro. Era como si años hubieran pasado, y se sentía más viejo, más cansado. Carlos no podía entender lo que había sucedido, pero la carretera había cobrado un alto precio por su prisa. Se encontró atrapado en un ciclo de preguntas sin respuestas, cuestionando su cordura y la realidad de sus experiencias. Lo que debería haber sido un simple viaje de trabajo se había transformado en una pesadilla, y la experiencia lo dejó marcado para siempre. Sabía que necesitaría compartir su historia, no solo como una advertencia, sino como un recordatorio de que la prisa puede llevar a consecuencias inesperadas y graves. Determinado a no permitir que otros pasaran por lo que él había enfrentado, Carlos comenzó a contar su historia a otros camioneros. Encontró un nuevo propósito en su vida, advirtiendo sobre los peligros de los atajos y las decisiones apresuradas. La experiencia lo transformó en un defensor de la seguridad en las carreteras y se convirtió en una voz respetada en la comunidad, recordando a todos la importancia de valorar la vida y el viaje, no solo el destino. Historia 5. El misterio de la carga. Fernando, un experimentado camionero, había pasado años recorriendo las carreteras de Tamaulipas, enfrentando todo tipo de desafíos. Conocía cada curva y cada bache, y sus historias sobre la vida en la carretera eran tan ricas como los paisajes que veía a lo largo del camino. Un día, recibió una propuesta intrigante para transportar una carga especial. El despachante, con una mirada misteriosa, aseguró que el contenido era valioso y que el pago sería generoso. A pesar de sus dudas y de las historias que había oído sobre cargas peligrosas, la tentación de un pago sustancial hizo que Fernando aceptara el trabajo. Necesitaba el dinero para cuidar de su familia, y en el fondo, había una parte de él que ansiaba por una nueva aventura. Así, se preparó para el viaje, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión al mismo tiempo. A medida que se acercaba al destino, una extraña sensación lo envolvió. Era como si una nube de ansiedad flotara sobre él, y no podía explicar el origen de esa inquietud. Intentaba ignorar las señales y concentrarse en la entrega, pero las voces de advertencia que resonaban en su mente no lo dejaban en paz. Tan pronto como llegó al lugar de descarga, la atmósfera ya era densa y cargada, como si el aire estuviera impregnado de un presentimiento. Cuando finalmente abrió el compartimento del camión, la visión de lo que estaba transportando lo dejó paralizado. La carga consistía en una serie de cajas oscuras, cubiertas con símbolos extraños y vibrantes. Al tocar una de ellas, sintió una energía pulsante, algo que lo hizo retroceder instintivamente. En ese momento, quedó claro que había transportado algo que no debía existir, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Pronto, las autoridades se acercaron e interrogaron sobre arañazos que no recordaba haber tenido. Miró sus manos y notó marcas rojas que parecían recientes.
El miedo comenzó a instalarse en su corazón mientras intentaba explicar que no sabía cómo habían aparecido las marcas. Las preguntas se volvieron más insistentes, y la sensación de estar siendo observado aumentaba a cada instante. La experiencia lo marcó profundamente. Fernando no podía dormir por la noche, atormentado por la duda de lo que realmente había transportado. Comenzó a investigar lo que había dentro de las cajas buscando respuestas en fuentes que parecían más sombrías de lo que podría imaginar. Buscó relatos de otros camioneros que enfrentaron situaciones similares, pero la mayoría de ellos no regresaba para contar sus historias. Con el paso del tiempo, Fernando se convirtió en un guardián de historias. Se dio cuenta de que sus experiencias podrían servir como advertencias para otros camioneros. En encuentros informales, comenzó a compartir sus historias, enfatizando la importancia de respetar las carreteras y la carga que transportan. Sus palabras siempre iban acompañadas de una mirada seria, reflejando la sabiduría adquirida a través del dolor y el miedo. Fernando entendió que algunas jornadas eran más que simples entregas, eran lecciones de vida y sabiduría. Se convirtió en un mentor para los más jóvenes, dirigiéndolos no solo a ser conductores competentes, sino también a ser conscientes de los riesgos que podrían encontrar. La carretera, que antes era un simple camino para él, se transformó en un laberinto de secretos y experiencias a compartir. Con cada historia que contaba, Fernando sentía que estaba rompiendo un ciclo de silencio que envolvía tantas experiencias similares. Incentivaba a los camioneros a hablar sobre sus propias vivencias, creando un espacio seguro para que todos pudieran aprender unos de otros. Se volvió común verlos reunidos alrededor de una fogata, compartiendo risas e historias, pero también advertencias y lecciones de cuidado. Con el tiempo, Fernando se convirtió en una figura respetada en la comunidad de camioneros. No era solo un conductor, era un contador de historias que ayudaba a preservar la sabiduría de generaciones pasadas. La carretera ahora era más que un medio de transporte, era un lugar de aprendizaje continuo y crecimiento personal. Cierta noche, mientras conducía bajo un cielo estrellado, Fernando reflexionó sobre su viaje. Sabía que las experiencias que había vivido lo habían moldeado, no solo como camionero, sino como ser humano. Estaba agradecido por haber encontrado un propósito mayor en su vida, y su misión era clara: continuar compartiendo sus historias y proteger a aquellos que aún recorrían las carreteras, asegurando que las lecciones aprendidas no fueran olvidadas.